Una cosa importante es qué canales, ¿no?, diríamos que podríamos trabajar de cara. Imagínate que empieza una persona, ahora uno de los oyentes que nos está escuchando, es un emprendedor que tienes ganas de lanzar un producto o ya tiene un producto o un negocio y dice, hostia, quiero empezar a darle visibilidad a esto a través de mi marca personal, ¿no? ¿Tú qué red social? Entiendo que depende también mucho del sector y de la categoría del tipo de producto, Te iba pero a ¿tú qué decir, red como social buen gallego, depende, depende? porque... O como buen SEO, ¿no? Que dicen los SEO, siempre te dicen depende, depende. Exacto. ¿Tú Claro, cuál, tú es un cuál dirías poco... que son las mejores a día de hoy? Total, primero, antes de decir los canales, creo que algo es súper importante, que haya muchísima gente que le pasa, que es que no quiere exponerse. Ujú. Entonces, esa exposición en marca personal la tienes que hacer. Es verdad que yo he visto gente que no se expone con su cara porque no es necesario. O sea, si lo haces, pues para mí genera muchísima más confianza, pero no es totalmente necesario. Es decir, puedes estar detrás de un avatar, sobre todo, por ejemplo, en negocios de tipo de dinero, de trading y tal, se hace un montón, ¿no? Entonces, eso por un lado, o sea, tú tienes que entender que te tienes que exponer, que tienes que comunicar de una manera muy natural, y luego por otro lado es que depende mucho del canal, dependiendo del servicio que tú quieras promocionar o vender, ¿no? Al final, una empresa que se dedica a vender a empresas, pues tiene muchísimo sentido que lo tenga en LinkedIn, ¿no? Pero una empresa que es de fotografía, etcétera, pues tendrá más sentido que lo tenga en Instagram, ¿no? O de viajes, igual en Instagram tiene muchísimo más dinamismo, ¿no? Entonces, yo ahí no sé la fórmula de la Coca-Cola porque claramente Sí, pero hay unas bases, o sea, hay unas hay bases. unas bases. O YouTube, por ejemplo, que muchas veces no se considera, entre los marketers un poco, no se considera tanto como una red social, y a mí me parece una de las mejores, en Ujú. realidad, como tal. Pero imagínate que tienes, pongamos el caso de que tienes yo qué sé, tío, un estudio de diseño de interiorismo, ¿vale? Pues en realidad te puede venir muchísimo mejor Pinterest. Y no es una red tan Ujú. conocida entre los marketers, ¿no? Entonces, es que va dependiendo un poco del servicio El que tú sector y tengas. depende del Exacto, producto y servicio que quieras ofrecer en el mercado, ¿no? Eh, exacto. yo sí que vamos a hacer como un breve repaso, ¿no? A nivel de canales, por ejemplo, interesantes, porque están los que se conocen, que al final son las redes sociales, pero luego también están los que se conocen menos, ¿no? Como por Exacto. ejemplo, ahora plataformas que usan Spotify, o sea, grabar un podcast, ¿no? Y trabajar por Spotify puede ser perfectamente un canal de marca personal. Es que Mira, justo tienes la de eso, ventaja. Dime, dime. exacto, justo de eso, conozco una historia que a mí me flipó. No voy a decir el nombre por no publicitar, bueno, aunque me daría igual, pero son unos tíos, arquitectos, que hacen casas de estas modulares, de estas que ahora te las Ajá, sí, plantan los allí en un conozco. momento y tal. Y a mí me encantó porque lo primero que yo los descubrí fue por su podcast. Y su Ujú. podcast lo que te explica es cómo funciona esto, cómo tienen los sistemas de ahorro de energía, como tal, tío. Yo me empapé ese podcast porque en ese momento estaba pensando en, ostras, esas casas pueden tener algún sentido y tal. Y me gustó un montón, tío, porque dije, jolín, pues es un podcast de información y de divulgación que yo no tenía nada, ni puñetera idea de esto, y me sirvió muchísimo. Entonces, depende. Es que como Claro, todo eso es. depende, Al ¿sabes? final, sobre todo al final, cuando uno comienza una marca personal realmente, lo primero que tienes que pensar es, primero, no hacer la red social que a ti te guste, sino que dónde está tu cliente potencial. Eso es el Exacto. primer punto y el más relevante, dónde está tu cliente potencial. Y entonces ahí es donde voy a empezar a desarrollar una estrategia de contenido normalmente para que empieces a generar cierto crecimiento, cierta visibilidad y a partir de ahí te puedan llegar oportunidades.